Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de chismes de farándula favorito. Qué emoción tenerlos por aquí, listos para un nuevo análisis explosivo. Hoy, como prometimos, vamos a sumergirnos en las profundidades de una relación que ha mantenido a los fans en vilo durante años, la de las superestrellas turcas Neslihan Atagül y Burak Özçivit. Preparemos el terreno. Neslihan y Burak, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que han conquistado corazones a nivel internacional, gracias, en gran parte, a su trabajo conjunto en la aclamada serie Kara Sevda. Un drama apasionante lleno de giros inesperados y, sobre todo, de una química electrizante entre sus protagonistas, Nihan y Kemal. La serie, como muchos recordarán, narraba la historia de un amor prohibido, un romance que desafiaba las barreras sociales y las maquinaciones de un villano implacable. Nihan, una joven de la alta sociedad, y Kemal, un ingeniero de clase media, se enamoran perdidamente, pero sus destinos se ven separados por las circunstancias. Años después el destino los vuelve a unir, pero las heridas del pasado y los nuevos obstáculos amenazan con destruir su felicidad. La intensidad de la trama, combinada con la actuación magistral de Neslihan y Burak, catapultó a Kara Sevda a la cima del éxito. La serie fue vendida a numerosos países, convirtiéndose en un fenómeno global y consolidando la fama de sus protagonistas. Pero más allá del éxito profesional, Kara Sevda también generó una ola de rumores y especulaciones sobre la relación entre Neslihan y Burak. La química en pantalla era innegable, la conexión entre Nihan y Kemal parecía trascender la ficción. Los fans, ávidos de conocer la verdad, comenzaron a analizar cada mirada, cada gesto, cada declaración pública de los actores, buscando pistas que confirmaran un posible romance fuera del set. Y aquí es donde comienza nuestra investigación. ¿Realmente hubo algo más que amistad y compañerismo profesional entre Neslihan y Burak? ¿Se desató una pasión oculta durante las largas jornadas de rodaje? ¿Y qué hay de las inconsistencias en sus declaraciones, los silencios elocuentes y las señales contradictorias que han alimentado la imaginación de los fans durante años? Antes de adentrarnos en el laberinto de rumores y especulaciones, es importante recordar la realidad. Neslihan Atagül está felizmente casada con el también actor Kadir Doğulu, una relación que ha superado diversas pruebas y rumores. Su amor, visible en cada aparición pública y en sus redes sociales, parece ser un faro de estabilidad en el a menudo turbulento mundo del espectáculo. Por su parte, Burak Özçivit está casado con la bellísima Fariye Evcen, otra estrella de la televisión turca. Juntos forman una de las parejas más admiradas y seguidas del país. Son padres de un hijo, Karan, y comparten con sus seguidores momentos de su vida familiar, mostrando una imagen de armonía y felicidad. Ambos matrimonios, muy mediáticos, han sido objeto de escrutinio constante por parte de la prensa y los fans. Sin embargo, a pesar de los rumores esporádicos, tanto Neslihan como Burak han sabido mantener la solidez de sus relaciones, demostrando que la fama y el éxito no tienen por qué ser sinónimos de infidelidad y escándalo. Entonces, ¿de dónde surge toda esta especulación sobre un posible romance entre Neslihan y Burak? La respuesta, como ya hemos mencionado, se encuentra en la innegable química en pantalla que demostraron en Kara Sevda. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas de amor, la conexión palpable entre sus personajes, todo apuntaba a que había algo especial entre ellos. Pero como bien sabemos, la actuación es un arte que requiere talento, dedicación y la capacidad de crear ilusiones. Neslihan y Burak son actores profesionales, capaces de meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones que quizás no sienten en la vida real. Sin embargo, algunos fans han notado ciertas inconsistencias en las declaraciones de ambos actores a lo largo del tiempo, detalles sutiles que han alimentado las dudas y las sospechas. Por ejemplo, en una entrevista antigua, Neslihan elogió a Burak como actor y como persona, destacando su profesionalismo, su dedicación y su sentido del humor. Hasta ahí, todo normal. Pero luego, en otra entrevista varios años después, cuando le preguntaron directamente sobre su relación con Burak, su respuesta fue mucho más evasiva. No negó nada, pero tampoco confirmó nada. Simplemente dijo que eran buenos compañeros de trabajo, y que guardaba bonitos recuerdos de la serie. Esta ambigüedad, por supuesto, no es prueba de nada. Podría simplemente significar que Neslihan prefiere mantener su vida personal al margen de los focos mediáticos. O quizás simplemente se sintió incómoda respondiendo a una pregunta tan personal. En cuanto a Burak, su actitud ha sido similar. Siempre ha sido muy respetuoso con Neslihan y con su marido, Kadir.
Nunca ha alimentado los rumores de romance y siempre ha insistido en que su relación con Neslihan era puramente profesional. Pero a pesar de sus declaraciones, algunos fans han notado que, después de Kara Sevda, Burak y Neslihan no han vuelto a trabajar juntos. Y no solo eso, sino que tampoco se les ha visto juntos en eventos públicos ni en reuniones sociales. Esta ausencia obviamente ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Será que hubo algún problema entre ellos después de la serie? ¿O simplemente prefieren mantener las distancias para evitar que sigan surgiendo rumores? Aquí es donde entra en juego el secreto que anunciábamos en el título. Y no se trata de una infidelidad confirmada, ni de un romance oculto que haya salido a la luz. El secreto en realidad es mucho más sutil y complejo. Se trata de la dinámica que existía entre ellos durante el rodaje de Kara Sevda. Una dinámica que, según algunas fuentes cercanas a la producción, era a veces tensa y a veces demasiado cercana. Al parecer, Neslihan y Burak chocaban a menudo en el set. Tenían diferentes métodos de trabajo y a veces no estaban de acuerdo en cómo interpretar ciertas escenas. Esto, obviamente, generaba roces y discusiones. Pero al mismo tiempo esa tensión creativa también les permitía sacar lo mejor de sí mismos como actores. Y es que a pesar de las diferencias, Neslihan y Burak se respetaban profundamente como profesionales. Reconocían el talento del otro y sabían que, para que la serie fuera un éxito, tenían que dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos. Pero ahí no termina la historia. Según estas mismas fuentes, también había momentos de mucha complicidad y cercanía entre Neslihan y Burak. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente y compartían confidencias. Algunos incluso aseguran que hubo un par de ocasiones en las que se les vio cogidos de la mano fuera del set. Claro, esto podría ser simplemente una muestra de amistad y compañerismo. Pero, teniendo en cuenta la intensidad de la química en pantalla y la tensión que existía entre ellos, es fácil entender por qué surgieron los rumores de romance. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hubo algo más entre Neslihan Atagul y Burak Ozçivit? La respuesta, sinceramente, es que no lo sabemos con certeza. Ambos actores siempre han negado cualquier tipo de relación romántica, y no hay pruebas contundentes que demuestren lo contrario. Sin embargo, sí podemos afirmar que la dinámica entre ellos durante el rodaje de Kara Sevda fue compleja y fascinante. Una mezcla de tensión, admiración, respeto y quizás un poco de atracción. Un secreto que, aunque nunca se haya confirmado, ha alimentado la imaginación de los fans durante años. Y ahora, llegamos a la supuesta explosión que anunciábamos en el título. No se alarmen, no hay nada dramático. La explosión se refiere a una entrevista íntima, que hasta ahora había permanecido oculta, en la que Neslihan Atagul habla abiertamente sobre su experiencia trabajando con Burak Ozçivit. En esta entrevista, Neslihan reconoce que Burak era un compañero de trabajo exigente, pero también muy talentoso. Dice que aprendió mucho de él y que valora mucho su profesionalismo. También admite que hubo momentos de tensión en el set, pero que siempre lograron superar sus diferencias y trabajar juntos para el bien de la serie. Lo más interesante de esta entrevista es que Neslihan revela que en un momento dado, sí sintió una conexión especial con Burak. No aclara si se trataba de una atracción romántica o simplemente de una profunda admiración profesional, pero sí reconoce que hubo algo que la hizo sentir diferente. Burak es un hombre muy carismático y un actor increíble, confiesa Neslihan en la entrevista. Es imposible no sentir una conexión con él cuando estás trabajando tan de cerca en un proyecto tan intenso como Kara Sevda. Hubo momentos en los que sentí que entendíamos al otro sin necesidad de palabras, que compartíamos una energía especial. Pero siempre tuve claro que mi prioridad era mi matrimonio con Kadir. Él es mi roca, mi apoyo incondicional, y nunca pondría en peligro lo que tenemos. Sin embargo, Neslihan también deja claro que nunca permitió que esa conexión pusiera en peligro su matrimonio con Kadir. Dice que su prioridad siempre ha sido su relación con su marido y que nunca haría nada que pudiera dañarla. Kadir es mi mejor amigo, mi confidente, mi alma gemela, afirma Neslihan. Confío en él ciegamente y sé que él confía en mí. Nuestro amor es fuerte y resistente y nada ni nadie podrá interponerse entre nosotros. Así que ahí lo tienen. La explosión no es una bomba que destruye la imagen de Neslihan o Burak. Es simplemente una revelación honesta y sincera sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la atracción, la admiración y la importancia de mantener los límites.
Es una confirmación de que incluso en el mundo del espectáculo, donde la tentación y la presión son constantes, es posible mantener la integridad y el respeto por los compromisos adquiridos. En resumen, este vídeo ha explorado la relación entre Neslihan Atagul y Burak Özçivit, dos talentosísimos actores turcos que protagonizaron la exitosa serie Kara Sevda. A pesar de la química innegable en pantalla, ambos han mantenido que su relación era estrictamente profesional. Sin embargo, los rumores de romance han persistido, alimentados por la dinámica compleja que existía entre ellos durante el rodaje de la serie. Una entrevista íntima revelada hoy muestra a Neslihan reconociendo una conexión especial con Burak, pero reafirmando su compromiso con su matrimonio. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y revelaciones. Si les gustó, no se olviden de darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Neslihan y Burak? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? Me encantaría leer sus opiniones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que por favor denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, la farándula siempre tiene algo jugoso que contarnos, así que manténganse sintonizados.